reforma agraria aquí en el Choapa se inició en el periodo de Eduardo Frei. Yo profesionalmente soy contador, egresado el año 63. El año 64 se produjo, el año 64 sí, se inició el proceso de reforma agraria aquí en el Choapa. ¿Y por qué fuimos nosotros el lugar donde se inició el proceso? Primero porque el Valle del Choapa estaba constituido en esa época por fondos de propiedad del Estado que fueron heredados por doña Matilde de Salamanca. Eran 11 fondos que antes de la reforma agraria eran administrados por personas que eran designados por el gobierno de turno, donde llegaban estos señores bien desprovistos de bienes, administraban los fondos y cuando se terminaba el periodo de administración se encargado con muchos bienes. Entonces existía en esa época, estaba constituido por sindicatos agrícolas, que entre paréntesis el sindicato agrícola de Choapa creo que es el pionero, el primer sindicato agrícola de Latinoamérica, donde periodos anteriores en el gobierno de Jorge Alessandri, el año 57, en invierno, hubo una crisis económica y el gobierno acusó a los campesinos del Choapa que querían derrocar al gobierno, donde fue controlado por militares en julio del año 57, donde llegaron los militares y hubo también detenidos, donde tú, Bruna, mi padre llegó hasta Illapel, donde nos acusaban de que los campesinos del Choapa querían derrotar al gobierno, que era una cosa inverosímil, porque los campesinos del Choapa están a más de 300 kilómetros de la moneda, y el señor Alessandri quería, justificaba el problema económico, echándole la culpa a los campesinos del Choapa. Así que mi padre ya en ese tiempo ya se gestaba que había un descontento campesino aquí en Choapa. Ahora, empezó el proceso de reforma agraria aquí en Choapa porque los 11 fondos eran de propiedad del Estado. O sea, no hubo expropiación. Hubo un traspaso de propiedad de un gobierno, de una institución del Estado, que era el Servicio Nacional de Salud, al Ministerio de Agricultura, dirigido por la reforma agraria. O sea, te cuento esto porque yo empecé a trabajar en el proceso de reforma agraria el año 64. ¿Debido a qué? A que aquí en Choapa hubo un terremoto, se cayeron casas y la Cora, ya dirigida en esa época por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se vino y se instaló aquí. Pero una anécdota que no sé si es conocida en el ámbito nacional. Mi padre ya era
dirigente del sindicato agrícola. ¿Ah? Y él participó en las primeras reuniones que hubieron aquí en la Cora con los campesinos. La prueba está de que los campesinos, para poder conversar con las autoridades de la Cora, le dijeron, bueno, nosotros cambiamos de patrón, cambiamos de situación laboral, ¿quién nos paga la indemnización por año de servicio? Cosa que no estaba en esa época considerada dentro de los ejecutivos de la Cora, encontrarse con esta situación laboral. El problema está de que se estancó el inicio de la reforma agraria, se estancó la creación de los asentamientos, ¿no es cierto?, antes de que tendría que el Estado reconocer la indemnización por año de servicio. Cosa que se ganó, los obreros de campesinos ganaron eso. Un paréntesis. No pasó con los empleados que tenía el Servicio Nacional de Salud y que eran las autoridades medias de los fondos. El capataz, el bodeguero, todo eso habían quedado fuera. Mi padre, siendo dirigente campesino, estos caballeros fueron a golpearle la puerta a los mismos, o sea, a los campesinos, ¿ah?, a ver si ellos podían participar también en la indemnización por año de servicio. Elizardo Saavedra, mi padre, tuvo 5 hombres y una mujer. Mi padre siempre trabajó de forma independiente, nunca trabajó apatronado. Tenía segundo año primario, que era en esa época, pero tenía una cualidad que leía mucho. O sea, yo me acuerdo, cabro chico, él compraba la arcilla, el Vea, llegaba el Life, ¿ah? O sea, libro que tenía lo leía. A tal extremo se fue cultivando mucho que teniendo segundo año primario, él llegó a determinar y hacer cálculo de especificaciones técnicas de una construcción. Prueba está que en el periodo de reforma agraria, aquí en Choapa, llegaron varias empresas contratistas de construcciones de casas. Y mi padre construyó 7 casas en el Queñe. ¿Y por qué fue mi padre? Porque las empresas que llegaron aquí a Salamanca, en esa época, no les interesaba construir pocas viviendas. Mi padre las construyó. Y para el terremoto del año 71, el 90% de las casas construidas por las empresas constructoras que llegaron en el periodo de la Cora aquí en el Choapa se cayeron. Menos las 7 casas que se construyeron en el Queñe. ¿Por qué no digo esto? Primero porque yo soy contador y empecé a trabajar en la Cora en el año 64. Fui ayudante contador, después me fui en el año 67, yo pedí el traslado, me fui a Ovalle
como contador de las organizaciones que se formaron entre campesinos y el Estado, que eran las sociedades agrícolas de reforma agraria, y yo era el contador de esas instituciones. Anécdota, había que enseñarle hasta escribir, cómo hacer un cheque, cómo hacer a los obreros, porque la situación económica de los asentamientos, sobre todo en la cuarta región, era muy bajo, más aún en el periodo de sequía de Ovalle, donde yo estuve trabajando, que tuvimos que enseñarle a hacer un cheque a los cajeros, y hubieron cajeros que tenían 70 años y porque tenía un puesto de venta en el predio, era el más capacitado para hacer las funciones de cajero bodeguero. Estuve trabajando en Ovalle, después me fui a Serena, de Serena me fui como contador a la cooperativa de reforma agraria de Ropanco, que estuve un año en comisión de servicio, después seguí trabajando en el departamento de auditoría de la CORA a nivel nacional, así que creo que tengo un bastante conocimiento con respecto a cómo ha sido el proceso de reforma agraria. Yo creo y siempre he mantenido una crítica de que el proceso, tanto en el periodo de la reforma agraria de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende hasta donde llegó, fue más político que económico.